Continuando con nuestra enseñanza en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 14, verso 9, donde tenemos el anuncio del tercer ángel. En este pasaje, 5 versos están dedicados al tercer ángel, y su anuncio es doble. Son dos anuncios. El primero en los versos 9 al 11, donde tenemos su denuncia. Y el segundo en los versos 12 y 13, donde tenemos su consolación. Ahora, la denuncia del crimen, o mejor diré, la denuncia de este grande pecado. El ángel lo menciona 2 veces. Uno en el verso 9, en donde se nos dice qué es ese grande pecado. Es la adoración de la bestia y recibir su marca. Y lo vuelve a mencionar por segunda vez en el verso 11, la adoración de la bestia y recibir su marca. Ahora, en medio de esos 2 versos se encuentra la amenaza del castigo por ese pecado específico. También la proclamación de este tercer ángel nos lleva nuevamente a un periodo de tiempo anterior al capítulo 13, en donde su proclamación es una advertencia grave que está dirigida en contra, la proclamación opuesta que la bestia habrá hecho o estará a punto de hacer en ese tiempo. Abran sus Biblias al libro del Apocalipsis si no lo han hecho y leamos la primera parte, eso es Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 11, dice: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí tenemos una de las advertencias más graves que se dan en toda la Biblia, y no se debe disminuir ni en lo más mínimo, sino tomarlo en su completo significado, por más espantoso y terrible que sea, y debe ser suficiente para advertir a miles de personas a que no cedan a las tentaciones ni se sometan a las amenazas de la bestia y el falso profeta cuando llegue ese tiempo. Sus amenazas y tentaciones serán bastante serias, pero la amenaza de Dios aquí es para superar esas amenazas y permitir que muchos perseveren hasta el fin. Ahí se mostrará la paciencia de los santos. Ahí serán fortalecidos y animados a guardar los mandamientos de Dios y no los mandamientos de la bestia. Allí es donde se les da el mandamiento de mantener la fe de Yeshua y no creer en la religión del falso profeta. Si esta advertencia no los guarda, nada más lo hará. Y el consuelo que se da aquí afirma que en ese tiempo, escuchen bien, en ese tiempo de la bestia y el falso profeta, en los tiempos de la gran tribulación, será mejor morir que ceder. Mejor tener la bendición relacionada con morir en ese tiempo. Incluso
morir como un mártir, que vivir y caer bajo la maldición de Dios y sufrir la venganza del fuego eterno. Ahora, si tomamos la primera parte de esta advertencia, en el verso 11, que dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, como refiriéndose al estado futuro y eterno. Podemos tomar la segunda parte del verso 11 como refiriéndose a la condición previa en la tierra, ya que es muy difícil hablar o relacionar el día y la noche con la eternidad. En otras palabras, aunque no buscamos disminuir el terrible castigo que caerá sobre los que adoren a la bestia, será un castigo particular y específico para ellos, para los que adoren a la bestia. Pero el día y la noche se aplican al tiempo, no a la eternidad. Una conexión estricta en cuanto al tiempo hace que Apocalipsis capítulo 14, verso 11 se lea de la siguiente manera. No tienen descanso de día ni de noche. Noten esto, los que están adorando a la bestia. Es decir, no tendrán reposo ni de día ni de noche, mientras que se dedican a adorar a la bestia, como si el tormento de ellos ya estuviera funcionando mientras que viven en la tierra. Ahora, en cuanto a la eternidad, dice, y el humo de su tormento sube por las eras de las eras, o los siglos de los siglos. Ahora, esto nos prepara para el consuelo, la consolación que sigue en este pasaje, que también es una motivación, es un alentamiento. Noten las palabras que tenemos en los versos 12 y 13. Paciencia, obediencia, una voz del cielo, bendición, descanso y obras. Ahora, el verso 12 dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua Jesús. Verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esta voz no es la voz del tercer ángel, pero tenemos una conexión muy clara que dice de aquí en adelante. De aquí en adelante se refiere al morir a partir de ese momento, porque será una persecución que terminará en muerte segura. Y por eso se pronuncia la bendición especial aquí sobre todos los que prefieren morir antes de ceder a las tentaciones y amenazas de la bestia y el falso profeta. Adorar o moriréis será el grito de esos dos, la bestia y el falso profeta. Pero la respuesta de aliento y consuelo para ellos de parte de Dios es, bienaventurados los que mueren en el Señor. Ahora, los detalles de esta bendición la podemos ver en el capítulo 14, versos 1 al 5. Noten lo siguiente. Dice, después miré, y he aquí el Cordero. El Cordero es un título de Mashiach, del Cristo, y estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada la mentira,
pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y en el capítulo 15, versos 1 al 4, tenemos más detalles de esa misma bendición. Noten lo siguiente. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Noten esto. Y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahí lo tienen. A esta bendición es que se refiere cuando dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, es decir, en esos tiempos en particular de la gran tribulación. Continuemos. El resto del verso 13 dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra traducida aquí, trabajos, descansarán de sus trabajos. Es la palabra original copón, que viene de la palabra copto, que significa lamentar. Lamentar, de la manera en que está traducida en Mateo capítulo 24, verso 30, como pueden ver en sus pantallas. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, dice, descansarán de sus lamentos, descansarán de sus llantos, descansarán de sus pesares, porque es una muerte violenta de lo que se trata aquí. Y noten cómo dice, los que mueren en el Señor, los que mueren en el Señor, en comparación a los santos que duermen en el Señor, en esta dispensación presente en la que vivimos hoy en día. Ahora, las obras que les siguen consisten en su testimonio, en su obediencia, en su paciencia, que tantas veces se mencionan en este libro. También estas obras no van delante de ellos para procurar su recompensa, sino que les siguen como evidencia de su obediencia. Ahí lo tienen. Ahora, recuerden, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad, es decir, que divide correctamente la palabra de verdad. Y Primera de Corintios capítulo 2, verso 13, porque hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.